Muy buenos días, somos Sara, Víctor, Laura y yo María, y los cuatro somos estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Formamos este grupo para una asignatura que se llama Cuarteto de Cuerda, y esta materia consiste en elegir una obra para cuarteto de cuerda, estudiarla y tras varios meses de trabajo tocarla lo mejor posible. El Conservatorio nos brindó la oportunidad de compartir nuestro trabajo con vosotros y nos pareció una excelente idea. Pero tal vez alguno de vosotros piense que la música clásica es un rollo, y puede que sea porque nunca os habéis parado a escucharla con atención. Por eso os pedimos que antes de escuchar el concierto intentéis sacar de vuestra cabeza cualquier idea preconcebida que pudieseis tener. En esta sesión, vamos a tocar el cuarteto número 4 en do menor de Beethoven. Y antes de ponernos manos a la obra, nos gustaría explicaros algunos conceptos relacionados con el cuarteto de cuerda y con Beethoven. Para empezar, vamos a conocer qué es un cuarteto de cuerda. Un cuarteto de cuerda es una agrupación integrada por dos violines, una viola y un violonchelo. Este instrumento que tengo aquí es un violín. Surgió en Italia durante el siglo XVI y para hacerle sonar necesitamos de este otro elemento llamado arco. En todos los instrumentos de cuerda necesitamos que estos pelitos, llamado crines o cerdas, froten la cuerda para producir un sonido. Las crines están hechas con pelo de cola de caballo y para que se adhieran a la cuerda necesitamos de este otro elemento que se llama resina. Lo aplicamos en las crines y así conseguimos hacer sonido. Bueno, el arco también sirve para controlar tanto la duración como la intensidad de las notas que tocamos. Entonces, por ejemplo, podemos tocar notas largas, notas cortas, notas forte o notas piano. Además, con la mano izquierda controlamos la nota que tocamos, porque cuando pisamos la cuerda con los dedos, esta se acorta y genera sonidos más agudos. Entonces, así conseguimos, mediante la coordinación de las dos manos, establecer un discurso musical o tocar, por ejemplo, lo que vamos a tocar hoy. Por ejemplo, podemos hacer una escala. Bueno, el violín es el instrumento más agudo de toda la familia de cuerdas, es decir, de los instrumentos que estamos aquí. Y por eso también es el más pequeño. Pero el resto de instrumentos, como vamos a ver, funcionan exactamente igual, excepto por pequeñas características de registro. Sí. Bueno, y yo os voy a presentar, si lo veis aquí, es la viola. Y bueno, veis que es muy parecido al violín, pero no es igual. Es un poquito más grande, en realidad, que los violines. Y bueno, también como podéis ver estoy sentado entre medio de mis compañeras, son dos violines, un violonchelo, y eso tiene una razón de ser y es porque también la tesitura está entre medio camino de los violines, que son más agudos, y los violonchelos, que son más graves. Luego faltaría el contrabajo, que bueno, esto por la formación que tenemos pues no hay un contrabajo, pero estaría detrás y es el instrumento más grande de la familia. Tenemos las cuerdas, son do, sol, re y la. El sol, el re y el la suenan, lo compartimos con los violines, y podemos tocar, Sara, para ver el sol, por ejemplo. Suena igual el re y el la. Ellas ahora tendrían el mi, más agudo todavía, y bueno, nosotros las violas tenemos el do, que es lo que nos hace que seamos más graves que ellos. Y bueno, por comentar un poquito como la historia de la viola, pero muy poquito, no os preocupéis. Los principios se remontan al siglo XVII y en aquella época el papel de la viola era bastante secundario. No que ahora sea muy principal, pero en aquella época era principalmente, sobre todo, secundario. A partir del siglo XVIII sí que empezó a tener un papel pues más principal, más solístico, etc. Y es a partir del 19-20 cuando ya empezamos a tener más repertorio para nosotros. También esto que os comentaba al principio del tamaño,
Es algo que al principio, en el siglo XVIII, se hacían instrumentos, las violas eran más pequeñas porque se asemejaban bastante a los violines. Compartían más o menos a veces el mismo rol en función del compositor y lo que querían hacer. Y durante el siglo XIX empezaron a hacer instrumentos, si antes eran de 38 centímetros, que por cierto, el tamaño se mide desde aquí, donde empieza, digamos, la parte de arriba del mástil, hasta aquí abajo, sería la caja. Y se experimentó muchísimo en el siglo XIX, había incluso violas de 46 centímetros, esta por ejemplo es de 42, para que os hagáis una idea. Y bueno, lo que tiene así de característico también es que mientras los violines y los violonchelos la forma es más estándar, por decirlo de alguna manera, nosotros podéis encontrar violas que tengan la caja, la parte de abajo muy ancha, que bueno, tienen también sonidos distintos. Esta por ejemplo particularmente es un poquito más estrecha, es un poquito más ancha de aquí, cuando los violines también, si comparamos el de nuestras compañeras, María y Sara, seguramente sean muy parecidos en cuanto a la profundidad. Y si tuviéramos aquí dos violas no tendría nada que ver la mía con otra, y bueno, digamos que es más irregular como instrumento y también es lo que lo hace un poco imperfecto a veces y bueno, nada, eso es por comentar un poquito y bueno, que mi compañera Laura del violonchelo. Bueno, pues yo os voy a presentar un poco el violonchelo. Es el instrumento más grande del cuarteto de cuerda y por tanto el que tiene un sonido más grave. Tiene las mismas cuerdas que la viola, do, sol, re y la, pero suenan una octava por debajo. Por esta razón, el violonchelo se encarga casi siempre de acompañar las melodías o de hacer el bajo. Pero esto le convierte en una voz bastante importante dentro del cuarteto. Para que veáis la diferencia que hay entre tocar con violonchelo y sin él, vamos a tocar un poco el principio del cuarteto, primero sin esta voz y después con ella. Bueno, como habéis visto es bastante diferente. Bueno, el violonchelo surge en la primera mitad del siglo XVI, más o menos, como bajo de la familia de las violas de Abbraccio, que eran los instrumentos que se tocaba en esa época. Un luthier muy importante, Antonio Stradivari, comenzó a realizar una serie de cambios en el instrumento, aumentando su tamaño y mejorando así la proporción del instrumento, y esto hizo que el sonido produjera más sonido el instrumento. También se han pasado una serie de cambios, digamos, en la forma de tocar. Al principio, por ejemplo, se tocaba con el arco, con la palma mirando hacia arriba. Y un cambio muy importante también fue la aparición de la pica, que es esta punta de aquí, que sirve como punto de apoyo en el suelo. Antes se tocaba sin ella, antes se tocaba sujetando así el instrumento entre las piernas, pero bueno, con el surgimiento de la pica, bueno, lo que ha hecho este pedazo de invento ha sido pues que toquemos los violonchelistas muchísimo más cómodo. Bueno, pues ahora que ya hemos conocido un poco los instrumentos, os vamos a contar un poquito acerca de la historia del cuarteto de cuerda. Y para ello tendremos que remontarnos a la Edad Media, cuando la música era principalmente vocal, es decir, cantada y no tocada por instrumentos, aunque sí que existía música instrumental en las danzas y bailes de la época. Bien, pues a partir de 1450 la música instrumental empieza a tener mayor importancia y se forman los primeros consort, que los consort eran agrupaciones de instrumentos que tenían que ser o bien de cuerda o de viento, porque luego había otra variante que eran los broken consort,
que eran agrupaciones en las que había tanto instrumentos de viento como de cuerda. Desde esta época hasta el clasicismo, los compositores realizaron obras para infinidad de combinaciones instrumentales, hasta el siglo XVIII, que fue la época de esplendor de la música instrumental, y se consolidó el cuarteto de cuerda como principal agrupación camerística para los compositores y para los músicos. De hecho, tenía gran importancia la música de cámara en las reuniones sociales de la alta y media sociedad. Pero antes de seguir, quería explicaros lo que es un grupo de cámara. Un grupo de cámara es una agrupación de un número reducido de instrumentistas, de 2 a 12. Su nombre deriva de las salas en las que se interpretaba esta música, que eran, obviamente, salas de cámara. Y, bueno, también muy importante decir que había como dos corrientes totalmente opuestas de agrupaciones. Por un lado estaba la música, los grupos de cámara, y por otro lado los grupos orquestales, que seguro que habéis visto alguna vez un concierto en los que en el escenario hay mucha gente, que son instrumentistas de cuerda, de viento y percusión. Pues esos son las orquestas, que puede haber incluso 100 músicos o más en un escenario. Y lo que os digo, eran totalmente y son totalmente contrarios. Y las principales diferencias son lo que ya os he dicho: en los grupos de cámara es un número reducido de instrumentistas, mientras que en las orquestas hay muchos instrumentistas. La otra gran diferencia es que dentro de un grupo de cámara, por ejemplo nosotros, un cuarteto de cuerda sería un grupo de cámara, aunque haya 2 violines, Sara y yo no tocamos lo mismo. Yo toco una partitura que es totalmente diferente a la de Sara, pero sin embargo en las orquestas a lo mejor hay 20 violines tocando la misma partitura. Y la otra gran diferencia que hay es que en la música, en las orquestas, hay un director, y en la música de cámara, como veis, no lo hay, por lo que los músicos tenemos que sentarnos de tal manera que podamos comunicarnos visualmente y coordinarnos entre nosotros. Y bueno, volviendo a la sociedad que os comentaba, que era muy importante la música de cámara, lo que quería haceros ver es que la función de la música no ha cambiado tanto desde el siglo XVIII, ya que, como os comentaba, la alta y media sociedad interpretaba música durante reuniones familiares y de amigos, igual que nosotros en cualquier momento estás con tus amigos y de repente alguien se saca una guitarra y te toca una canción de Estopa o de C. Tangana. Pues ellos hacían lo mismo, solo que en vez de tocar Estopa, pues interpretaban Mozart o Haydn, que por cierto Haydn fue el padre de los cuartetos y fue el primer músico en conseguir crear música en la que hay 4 voces totalmente independientes una de la otra, pero que tienen gran relación entre sí y son de igual importancia. De hecho, si escucháis cuartetos de Haydn, os podría dar incluso la sensación de que se trata de un discurso, de una conversación entre los instrumentos, y solo que en vez de con sonidos, con palabras, con sonidos. Por eso os queríamos tocar un fragmento del cuarto movimiento del cuarteto número 1 de Haydn, en el que en el inicio escucharéis como los violines mantenemos una conversación de pregunta-respuesta. Más tarde Laura tomará la melodía, que luego la tomará Víctor, mientras los violines realizamos pequeñas intervenciones.
Bueno, ahora que ya habéis escuchado un poquito de música de la época y después de conocer un poquito la historia del cuarteto de cuerda, quería hablaros de las responsabilidades que hay dentro del grupo. Como ya hemos visto, hay un primer violín, segundo violín, viola y violonchelo. Pues cada uno tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, el violín primero suele ser el encargado de realizar la melodía y, como habéis visto, que les he marcado la entrada para entrar todos juntos. Luego, el violín segundo y la viola son los instrumentos más camaleónicos, ya que en muchas ocasiones realizan acompañamientos, pero en otras ocasiones pueden realizar contramelodías con el primer violín, entre ellos con el cello o incluso hacer la melodía. Y bueno, para que veáis la versatilidad que tiene cada instrumento dentro de su rol, queríamos tocar un fragmento del cuarteto número 19 de Mozart, en el que al inicio mis compañeros van realizando un acompañamiento mientras yo hago la melodía, pero más tarde Sara se une conmigo a la melodía. Bien, pues como habéis visto, el violín segundo, Sara en este caso, ha hecho tanto acompañamiento como melodía, bueno, contramelodía en realidad, y en otras ocasiones podría realizar la melodía principal. Y para escuchar un ejemplo de melodía principal en otro instrumento que no sea el violín primero, vamos a interpretar el inicio de uno de los cuartetos más importantes de la historia, que es el cuarteto americano de Dvorak, que comienza con un solo de viola. Y por último, pero no menos importante, nos quedaría el cello, que es el encargado normalmente de realizar el bajo y es el sustento del sonido del cuarteto. En resumen, cualquiera de nosotros puede adoptar cualquier rol, ya sea el de hacer la melodía, hacer contramelodías, realizar acompañamientos, y eso no hace que ninguno de nosotros sea más o menos importante, sino que realizamos diferentes funciones. Y ya que solo nos queda por escuchar una melodía del cello, vamos a interpretar un fragmento de uno de los movimientos de la música nocturna de las calles de Madrid, de Boccherini, que es un solo de cello.
como acaba de decir María, hay una serie de responsabilidades que nos tenemos que repartir entre los 4. Pero antes de esto, cada uno de nosotros tiene que hacer un trabajo individual bastante duro para después, en el ensayo, cuando nos juntemos los 4, ser capaces de, en vez de estar pendientes de nuestra propia partitura, eso ya tenerlo dominado, y poder ser capaces de estar pendientes más del grupo, del cuarteto, de escucharnos los unos a los otros y en general pues, de escuchar el cuarteto en su totalidad. Es un poco como los actores de teatro, que se tienen que saber su papel perfectamente, pero también el papel del resto de actores para saber qué tienen que escuchar y cuándo tienen que entrar. A veces surgen algunos problemas técnicos grupales. Ya estoy hablando hemos trabajado individualmente, ahora nos estamos ya los 4, somos un grupo. Entonces, bueno, pues algunas soluciones que proponemos cuando hay problemas técnicos grupales son pues una serie de ejercicios que solemos hacer. Uno, por ejemplo, es tocar el pasaje en el que tenemos problemas en cuestión mucho más lento, para afinar bien entre nosotros y ser capaces de empastar bien. Por ejemplo, en el tercer movimiento de este cuarteto tenemos un pasaje que tuvimos que usar este ejercicio para tocarlo porque no salía. Y bueno, el pasaje en cuestión es este. Y pues lo tuvimos que ensayar así, en lento. Otro ejercicio que solemos hacer también es tocar por voces, o sea, por ejemplo, sin una voz o de 2 en 2. Y esto lo hacemos cuando, por ejemplo, 2 voces tienen la misma melodía, que tocan a la vez, o cuando no encajamos, no acabamos de tocar bien juntos todos, pues separamos las voces, lo tocamos separados y después ya lo unimos pues de poco en poco. Y después de unos ejercicios, digamos, más técnicos para eso, solucionar problemas más técnicos y de cada uno ya saber perfectamente todo lo que tenemos que tocar, que está visiblemente en el papel, por así decirlo, pues todo lo que está en la partitura, pasamos a un trabajo mucho más profundo en el que pues intentamos, digamos, saber lo que el compositor quiso poner en la partitura, todos los sentimientos, emociones, todos los conceptos. Este trabajo es mucho más complicado porque, claro, cada uno tenemos una idea completamente distinta o un punto de vista distinto, entonces, bueno, pues tenemos que ser bastante flexibles a la hora de aceptar y escuchar las demás opiniones. Después, en los ensayos, ponemos eso, todos los puntos de vista en común, y después lo que hacemos es poner una forma única de tocar para tocar todos esa misma forma y no tocar cada uno de una forma distinta. Para mostraros un poco de este ejercicio, vamos a tocar un poco el principio del segundo movimiento de este cuarteto. Sí. Bueno, como podéis haber visto, todos hemos tocado lo mismo, porque más o menos tenemos el mismo tema todos, lo único que unos lo hemos tocado de una forma diferente.
La característica, digamos, de esta partitura es que sobre cada nota hay un punto y eso significa que todas las notas tienen que estar separadas. Pero claro, el dilema es cuánto de separadas. Y como habéis podido observar, Sara lo ha tocado de una forma más corta. Sara, ¿puedes tocar tu parte, por favor? Gracias. Y ahora, Víctor, ¿puedes tocar tu...? Claro que sí. Bueno, explico un poco. Víctor lo ha tocado un poco más largo. ¿Puedes...? Muchas gracias. Bueno, María, ¿tú qué opinas? ¿Cómo deberíamos de tocarlo? Pues yo creo que deberíamos tocarlo como lo ha hecho Sara, ya que el carácter del segundo movimiento es más vívido y jovial, y tocarlo más cortito pues se parece más al carácter que queremos darle o el sentimiento que queremos expresar. Chicos, ¿qué os parece si probamos las dos secciones? De acuerdo. Y ahora pues todos tocaríamos de una manera y después tocaríamos de otra. Primero la larga. Sí, primero la larga. Y ahora la Bueno, y ahora en este caso, después de haber tocado las dos versiones, digamos que por más que a mí me hubiera gustado la mía que he tocado al principio, que puede que sea muchísimo más bonita, pero digamos que con argumentos, etcétera, ahora hemos hecho como una demostración, pero podría incluso haber discusión fuerte, pero de tirar unas cosas a la cabeza, bueno, fatal todo. Pero bueno, en este caso digamos que a mí me habrían convencido con sus argumentos y, bueno, y tocándolo, así que creo que nos quedamos con esta, ¿no? Sí, Vale. está claro. Definitivamente. Bueno, este es un pequeño ejemplo, pero lo que ha dicho un poco Víctor, podemos estar mucho tiempo discutiendo, pero discutiendo sanamente, sobre que parece que discutir es algo ahí. No nos tiramos cosas a la cabeza, de momento. A veces. A trillos. Y bueno, este es un trabajo mucho más profundo y difícil, porque pues eso, no siempre está claro qué hay que hacer, no siempre todos pensamos lo mismo, y bueno, pero contamos siempre con la ayuda de nuestro profesor, que lo ve todo desde fuera, que también es muy importante tener ese punto de vista desde fuera del cuarteto, y que nos da muchas ideas sobre cómo tocarlo y nosotros, ideas para que nosotros después desarrollemos y eso. Y bueno, también solemos recurrir a un ejercicio que es grabarnos, para, claro, nosotros mismos ver desde fuera el cuarteto, cómo hemos sonado, en qué hemos fallado y qué es lo que tenemos que solucionar. Un poco como los futbolistas, que graban los partidos y después se juntan todos para ver ese partido, la grabación, y ver los errores y solucionarlos. Y bueno, yo creo que en definitiva el trabajo en cuarteto es un trabajo en equipo muy, muy duro, pero muy divertido también. Y que bueno, requiere eso, trabajo individual y sobre todo un gran trabajo en grupo que hacemos bastante bien, chicos. Y sobre todo no ser unos cabezotas y no defender, o sea, saber también escuchar a las demás opiniones, los demás puntos de vista y poder, pues eso, aceptar las demás, no solo lo nuestro, aunque no te haya gustado, pero también aceptar eso, los demás puntos de vista. Bueno, y ahora os voy a hablar un poquito de Beethoven, que
espero que por lo menos os suene el nombre antes de hoy y así un poquito de su vida, un par de cositas, un poco. Nació en el 1770 en Bonn, que es una ciudad que está al oeste de Alemania, y bueno, desde el principio su padre, que era también músico, le quería hacer de él el nuevo Mozart. Mozart ya era famoso en aquella época porque había sido un niño prodigio y bueno, en fin, es lo mismo que quería Beethoven con su hijo, y la verdad es que lo consiguió. Con 7 años ya daba recitales de piano y con 10 incluso abandonó la escuela y se dedicó enteramente a la música. Con 16 años, la nobleza, igual que ahora tenemos becas, etcétera, bueno, allí la nobleza de Bonn le financió un viaje a Viena para que aprendiese, también para estudiar, y, de los mejores maestros que en aquella época estaban allí. Y bueno, se dice que incluso llegó a conocer a Mozart, así que bueno, es bonita como ver esa unión entre estos dos grandísimos. La pena fue que al poquito de llegar a Viena no pudo instalarse del todo porque su madre murió y bueno, cayó en una depresión tremenda. Tuvo que regresar a Bonn, donde estuvo trabajando, tocando la viola y dando clases de música, clases de piano, pero bueno, con el tiempo se empezó a hacer famoso por el talento que tenía y pudo regresar a Viena otra vez con financiación, lo que os decía antes, tendríamos becas, es lo que diríamos, ¿no? Regresó a Viena y estuvo allí viviendo 10 años de manera independiente como músico, componiendo, tocando, etc. Lamentablemente, bueno, ya sabéis que Beethoven es famoso por su sordera. En 1802, con 32 años, se empezó a quedar sordo, bueno, estuvo viendo todo tipo de tratamientos, estuvo frecuentando muchísimos doctores, le recomendaron que se fuera a la naturaleza, se fue a un pequeño pueblecito en el campo que se llama Heiligenstadt, en Alemania, para reposar el oído, etc. Y bueno, allí, después de eso, estaba torturado por este problema. Imaginaos, para un músico, para nosotros, perder el oído es lo principal, evidentemente, y lo pasó realmente mal. Allí escribió una carta a sus hermanos que se conoce entre el mundo de la música como el Testamento de Heiligenstadt. Y bueno, para que veáis un poquito cómo sufrió Beethoven en aquella época, os voy a leer unas palabritas solamente de ese testamento y lo que dice, que realmente lo pasó mal. Y decía: es mi deseo que vuestras vidas sean mejores y más libres de preocupación que la mía. Recomendad la virtud a vuestros hijos. Esta sola puede dar felicidad, no el dinero. Hablo por experiencia. Solo la virtud me sostuvo en el dolor. A esta y a mi arte solamente debo el hecho de no haber acabado con mi vida en el suicidio. Bueno, para que veáis que realmente lo pasó fatal. Afortunadamente no se suicidó y bueno, siguió componiendo. Este hecho marcó un clarísimo punto de inflexión en su forma de componer. Hasta entonces él había compuesto de la manera, digamos, que se venía haciendo, no voy a decir antigua, pero tampoco, o sea, como se venía haciendo hasta entonces, que sonaba como las piecitas que hemos tocado antes, más o menos de esa manera. A partir de ahí empezó a revolucionar la música totalmente, que incluso se cree que, bueno, con Beethoven más o menos podríamos decir que es el final del clasicismo, que era esta forma de componer, e inicia el romanticismo. Las formas de componer se vuelven mucho más complejas, más enrevesado. Una obra famosísima que compuso justo después de esto fue la Sinfonía Heroica, que es la tercera sinfonía. En principio se la dedicó a Napoleón, porque se sentía, digamos, involucrado con los preceptos de la Revolución Francesa, pero cuando Napoleón se autoproclama emperador, le retira la dedicatoria y la llama Sinfonía Heroica. Bueno, incluso también por comentar, incluso sus composiciones llegan a ser tan enrevesadas que las últimas, se dice entre los músicos, que podrían haber sido escritas incluso en el siglo XX. Pero bueno, finalmente murió con 56 años y nos dejó un legado de 9 sinfonías, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos, 2 misas, una ópera y bueno, muchísimo más. Así que bueno, espero que este repasito de Beethoven pues sirva para conocerlo un poquito y nada, dejo a mi compañera. A mí. Laura, perdón. Bueno, yo os voy a hablar un poquito sobre este cuarteto.
Pues este cuarteto es el número 4. Es una de sus primeras composiciones. La compuso en 1799, cuando tenía 29 años, pero no fue publicada hasta un poco más tarde, en 1801, junto con otros 5 cuartetos, y estos 6 cuartetos estaban agrupados en el Opus 18. Todos estos se los dedicó a su amigo y gran amante de la música también, el príncipe Lobkowitz. Esta es, eso, como ya he dicho, una de sus primeras composiciones, y se ve claramente algunos toques e influencias de compositores clásicos anteriores como Mozart o Haydn, por ejemplo. De hecho, Haydn acabó de componer sus 2 últimos cuartetos también en 1799. Está compuesta en do menor, que es una tonalidad bastante utilizada por Beethoven, sobre todo en piezas así de un carácter más dramático, oscuro. La usó antes para su sonata patética de piano y la utilizaría posteriormente para su sonata número 5, o sea, su sinfonía, número 5, y su sonata opus 111 de piano. Tiene 4 movimientos, y esto es interesante porque Beethoven ya empieza a modificar un poco la forma de sus cuartetos. Hasta aquí los cuartetos habían siempre tenido más o menos la misma forma: un primer movimiento lento, un primer movimiento rápido, un segundo movimiento lento, un tercer movimiento compuesto por un minuto y un trío, y un cuarto movimiento también rápido. Pero Beethoven rompe con estos esquemas y, por ejemplo, el ejemplo más claro en este cuarteto es su segundo movimiento, que debería de haber sido lento, pero lo convierte en un tema mucho más movido, con voces que se contestan y se persiguen. Y para ver este ejemplo vamos a tocar un poquito del segundo movimiento del cuarteto Emperador de Haydn, para que veáis lo lentito que va. Y ahora vamos a tocar un poquito del segundo movimiento del cuarteto Disonancia de Mozart.
son ejemplos muy lentos y para que veáis la diferencia que hay entre el segundo movimiento de este cuarteto de Beethoven. Bueno, como podéis ver, este ha sido un movimiento un poquito más movido, pero sigue siendo un segundo movimiento. Y ahora paso con Sara. Bueno, pues yo os voy a hablar sobre la relación que tiene el cuarteto que vamos a tocar, el primer movimiento, con un poco las características de Beethoven y las características que muestra en la mayoría de sus cuartetos. Bueno, en primer lugar, decir que el género del cuarteto para Beethoven fue un género muy especial porque en él intentó innovar, buscar nuevas técnicas y plasmar toda su personalidad. Entonces, bueno, como nos ha dicho antes Laura, este cuarteto es uno de los primeros que compuso y, por tanto, tiene influencias aún tanto de Mozart como de Haydn, es decir, más clásicas. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, sí que se notan ya muchísimas características propias del carácter de Beethoven, de la escritura de Beethoven. Bueno, en el inicio del primer movimiento vamos a ver cómo el primer violín tiene una melodía ya de corte bastante romántico y que nos inspira, es un carácter dramático. Por favor, María, los 4 primeros compases. Gracias. Bueno, además el cello tiene notas cortas que lo que nos inspira son nerviosismo. Por favor. Vamos a ver un fragmento del compás 9 al 16 en el que encontramos de repente cómo nos sorprenden unos acordes en fortísimo y a la vez mantenemos el diálogo entre nosotros tres y el violín primero. Además, también encontramos muchos contrastes de carácter entre distintas partes de la obra. Entonces, igual podemos venir de una parte muy dramática, muy oscura, y pasar directamente sin ningún tipo de transición a una parte muy lírica, muy alegre, incluso pastoral. Aquí también hay mucho contraste entre dinámicas, es decir, entre fortes y pianos, ya que, por ejemplo, los acordes que hemos tocado, estos tan fuertes, tan dramáticos, estaban en forte, y a continuación hemos pasado de repente a un pianísimo en la parte en la que tenía la melodía el cello. Y bueno, pues a continuación vamos a interpretar el primer movimiento ya por fin. Y bueno, antes de pasar a ello, os quiero leer una frase que dijo Beethoven, que
digamos que representa un poco cómo él quería plasmar en su música lo que él entendía en su vida, es decir, como sus sentimientos. Entonces, bueno, la frase es la siguiente. Decía, me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello, no me dominará. Actúa en vez de suplicar. Sacrifícate sin esperanza de gloria ni recompensa. Si quieres conocer los milagros, hazlos tú antes. Solo así podrá cumplirse tu peculiar destino. Bueno, pues a continuación vamos a interpretar el cuarteto y nada, esperamos que lo disfrutéis.
Bueno, esperamos que os haya gustado y que hayáis cambiado un poco vuestro punto de vista sobre el rollo de la música clásica, por lo menos un poquito. Que hayáis visto todos los ejemplos que nos ha explicado antes María en todo este primer movimiento. Y nada, a ver si podemos veros a todos pronto, a ver si esta situación cambia un poco y podemos veros a todos aquí en el auditorio del Conservatorio Superior de Castilla y León. Y nada, cuidaros mucho y sed buenos, chicos.